Hola, mi nombre es Cristian Aguirre. Yo les voy a presentar un video acerca de la historia de la psicología y sobre la escuela estructuralista y funcionalista. Soy de la carrera de Psicología Industrial de la Universidad Técnica de Ambato, del tercer semestre de Psicología Industrial. La psicología, antes de entrar con lo que es la psicología, debemos tener bien claro de dónde proviene etimológicamente psicología. Psicología viene de los vocablos psique, que significa alma, y logos, que significa tratado, estudio. Por esto podemos decir que la psicología es la ciencia del alma. Esta ciencia estudia la conducta y los procesos mentales, es decir, sensación, percepción y atención y memoria. La psicología estudia el comportamiento que corresponde a lo que piensa, hace o siente la persona como consecuencia de los estímulos ambientales u orgánicos que recibe. El objetivo principal de la psicología. Ahora vamos a continuar con el estudio de la escuela estructuralista. En esta escuela tenemos como principal exponente a Wilhelm Wundt, Fichte y Weber. El objetivo de esta escuela es la conciencia y los fenómenos mentales. El método de esta escuela es el método experimental y la introspección. Esta escuela se desarrolló en Leipzig, Alemania, y en Estados Unidos durante el año de 1879. La importancia de la escuela estructuralista es que esta escuela busca el consensualismo o psicología experimental. Es la primera escuela psicológica que considera que todo proceso consciente se estructura por las sensaciones, imágenes y sentimientos. El factor únicamente del proceso mental es la percepción, es decir, la asimilación. Antes de continuar, les daré unos datos importantes acerca de Wilhelm Wundt, uno de los principales exponentes de la escuela estructuralista. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en la localidad de Neckarau, en Alemania. Su padre era pastor luterano y su familia, tanto de parte paterna como materna, incluía científicos, médicos, etc. Se considera el padre del estructuralismo. Las grandes influencias de Wundt fue gracias a su abuelo materno, quien tenía un gran interés por su educación y lo llevaba frecuentemente de viaje. Ahí fue cuando Wilhelm Wundt adquirió su necesidad y su gusto por la escuela estructuralista, que luego la llamaría así él mismo. Los orígenes del estructuralismo vienen con Edward Tishner, quien fue quien llevó las ideas de Wundt a Estados Unidos y las llamó estructuralismo. Así trató de analizar la estructura de la vida mental en razón de elementos básicos o cimientos. Aspectos importantes de Wundt fue que afirmó que los psicólogos no estudian el mundo exterior, pese a estudiar los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Además, los experimentos no pueden separarse a sí mismos de sus objetos de estudio, dado que están estudiando sus propios procesos conscientes. Wundt consideraba la mente como una fuerza creativa, dinámica y volitiva, que nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos o su estructura estática. Por el contrario, debe entenderse a través del análisis de su actividad, posteriormente llamado estructuralista. Wundt llamó inicialmente a su psicología voluntarismo. Finalmente, podemos llegar a concluir que esta escuela analiza los estados mentales del ser humano, valiéndose del método introspectivo y además auxiliado del método experimental. Ahora continuaremos con el estudio de la escuela funcionalista. Esta escuela tiene como principal exponente a William James, cuyo objetivo era acerca de las actividades mentales del individuo, no de la conciencia, sino interpretadas como funciones adaptativas del organismo. Prácticamente William James lo que se planteaba era la pregunta es ¿para qué es la mente? Utilizó el método experimental y la introspección. Esta escuela tuvo lugar en Estados Unidos en el año de 1896 gracias al folleto publicado por Dewey llamado Concepto del arco reflejo. Esta escuela tuvo su importancia gracias a que originó las especialidades en la psicología, como la psicología educativa, organizacional y psicometría. Tuvo fuertes principios darwinianos acerca de la adaptación, la vivencia y la evolución. William James fue un filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard. Fue un profesor de psicología y fue fundador de la psicología funcional. Fue hermano mayor del escritor Henry James.
William James además desarrolló su propio laboratorio al igual que Wundt. Lo fundó en Massachusetts. Él sostenía que es mucho más interesante estudiar los recursos que utiliza el humano para adaptarse y afrontar su medio que simplemente estructurar la mente, como decían los estructuralistas. Ahora los principios básicos. En los principios básicos de James afirmaba que no se produce ninguna modificación mental que no vaya acompañada o seguida de un cambio corporal. Influyó en la actitud básica del conductismo. Él afirmaba que no podemos ver la mente sino los cambios corporales que se dan en la persona. Además, él sostenía que el aparato nervioso no es sino una máquina para convertir estímulos en reacciones. Él suponía y él introdujo la formulación ER, estímulo-respuesta. También distinguió entre una memoria primitiva o a corto plazo y una memoria permanente, anticipándose así a la psicología del procesamiento de la información, que desplazó luego al conductismo. Ahora veremos los efectos del funcionalismo en la psicología moderna. Uno de los efectos del funcionalismo fue que introdujo el estudio de los animales en el campo de la psicología. Otro aspecto importante es que fundamentó a la psicología educativa, gracias al estudio del aprendizaje, la enseñanza, la dinámica en el aula y los temas afines. Él decía que el aprendizaje nos hace más adaptables, motivo por el cual los funcionalistas trataron de encontrar la manera de mejorar la educación. Como dato tenemos que el interés de James por el funcionalismo se debió a que él quería averiguar cómo funciona la mente para ayudarla a adaptarse al ambiente. Él postulaba que la conciencia era un torrente o flujo de imágenes y sensaciones que no cesaba de cambiar y en un conjunto de cimientos, intereses como lo sostenían los estructuralistas. Finalmente podemos concluir que esta escuela constituye el estudio de las actividades mentales desde el punto de vista de su función. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la escuela funcionalista y estructuralista. Espero que les haya gustado y gracias por ver el video.